Hoy literalmente vamos a hablar de un aspecto muy interesante de nuestra literatura y es el instrumento que utilizamos los escritores para escribir, que es el idioma, que es la lengua. El idioma o la lengua castellana es de las más ricas que existen en el mundo, quizá a lo mejor los chinos nos adelanten en eso, pero es de las más ricas, es decir, es muy difícil, es más difícil o es complicado enseñar esa lengua a los extranjeros porque se encuentran con una gran cantidad de acepciones en una misma palabra y no sabemos cómo utilizarla. Pero evidentemente es nuestra lengua y lleva muchos años, muchos siglos existiendo y es la segunda lengua del mundo. Lo digo esto porque últimamente están introduciéndose en nuestro lenguaje un cotidiano una serie de palabras que son realmente esperpénticas desde mi punto de vista. No solo son anglicismo, sino también son palabras onomatopéyicas que a lo mejor no vienen a decir nada, ¿no? Y forman parte de un código de lenguaje que no es entendido por todo el mundo. Hay que tener en cuenta que la lengua es un medio de comunicación y es una forma de entendimiento de las personas que utilizan, que usan, que conocen esa misma lengua. Por lo tanto, introducir palabras vacías o procedentes de otros países donde no hay otros idiomas, y sin haber una traducción para ello, pues se corre un cierto peligro, aunque es cierto que bueno, existe últimamente la obligatoriedad casi de conocer el inglés. Vayamos a ver ahora algunos ejemplos de esto que estamos diciendo. Y bueno, por poner uno y así que más significativo, antes de empezar a hablar de otro, podemos decir que en vez de hablar de amor platónico, es decir, cuando una persona tiene una cierta atracción sobre otra, dice, este es mi crush. No sé lo que significaría crush, pero este es mi amor platónico. Quizás sea mucho más bonito, yo creo que es mucho más bonito. Pasen y vean cómo se está deteriorando nuestro idioma. Sí, eso pasa. Los anglicismos que se han introducido llegan en un momento a enquistarse, incluso a utilizarse mal. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra random, que se puede traducir como, bueno, que se traduce, se utiliza como algo cutre, pero sin embargo significa algo aleatorio, algo que no tiene que es circunstancial, que es producto de una suerte. Son los llamados anglicismos invasores y que algunos de los cuales forman parte ya de nuestro lenguaje, para bien o para mal. Yo creo que para mal. Por ejemplo, se dice remix, se dice sketch, o se dice test para decir, bueno, pues remix es la repetición de algo, sketch, pues ese es un gas, eso es también otra palabra extranjera, o test es una palabra que se utiliza mucho, es decir, en vez de decir pues por ítem, que es una palabra inglesa, pues se dice, perdón, una palabra latina, que es más cercano al español, se dice test, ¿no? Vamos a hacer un examen de tipo test. Antes decíamos que íbamos a escuchar una canción y ahora es un set live. Y cuando íbamos antes a jugar a los billares o al futbolín, ahora se va a sala de escape room. Un patinador es un scatter, un discurso es un speak, y ya no decimos que sea destripado una película o un libro, sino decimos no me haga spoiler. Bien, son palabras realmente antiestéticas. Hay otras palabras, muchísimas palabras en español, la misma destripar, aunque nos recuerde a un señor llamado Jack en Londres. Sin embargo, es una palabra mucho más entendida si dice spoiler, aunque spoiler forma ya parte de nuestro vocabulario. Hay algunos ámbitos donde esa terminología ridícula pues llega a ser irritante. Y yo creo que el ámbito fundamental es el ámbito deportivo. Sí, es cierto que los ingleses inventaron el fútbol, bien, vamos a aceptarlo, y los americanos, por lo visto, el baloncesto, los españoles la petanca. Pero eso no quiere decir que se tengan que utilizar palabras inglesas para decir algo en castellano sobre esos personajes, sobre esos deportes.
Por ejemplo, cuando se habla del entrenador, que es una palabra pues, española que vale perfectamente para el entrenador de fútbol o de baloncesto, de cualquier otro deporte, se dice coach. Y cuando se dice coach nos damos cuenta que coach puede ser un profesor incluso, un instructor y también, por supuesto, un entrenador. Por lo tanto, sabemos que hay un código en el cual nosotros sabemos que el coach es el entrenador, pero a lo mejor te pueden decir hablar de coach cuando hablamos de un profesor en vez de teacher. Pero bueno, coach para entrenador. Decimos crowdfunding para en vez de decir financiación colectiva, que sería mucho más entendible. Además, la palabra confundirse es muy complicado de pronunciar. En fin, qué cosa, por Dios. En baloncesto pues, hay muchas palabras de origen inglés y que se utilizan constantemente, además de coach, que ya lo hemos dicho, pues, por ejemplo, pues pick and roll. Pick and roll, pues bloqueo de continuación. Pues bueno, pues bloqueo de continuación pues, es mucho más sencillo, aunque tengamos que utilizar dos palabras o tres en ese caso con la Y. En los casos de aprendizaje, en los casos de reunión de baloncestista para estudiar las jugadas y eso, se dice clinic, joder, por reunión de profesionales, que ya hasta me atorrullo y todo. A continuación vamos a analizar también otro de los aspectos importantes de la lengua en nuestro idioma, y es el de los titulares de la prensa. Allí encontramos muchos anglicismos invasores. Es ya muy corriente utilizar el término fact en vez de la palabra falso. Asimismo, por ejemplo, pues utilizamos palabras que ya están en nuestro idioma prácticamente, como por ejemplo Golden Visa en vez de Visa de Oro, o Show, aunque esa palabra puede ser ya está aceptada por la Real Academia, o Test Game en vez de juegos técnicos, o tal Chepa, que no tengo ni puñetera idea de lo que es, o al Vale Panel, que tampoco.